Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva clase de esta materia, currículum 1 de jardín maternal. En esta oportunidad, en la clase número 6, ya vamos adentrándonos en todo este recorrido que vamos compartiendo juntos. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de las propuestas de enseñanza, ¿sí? Y de algo primordial y que es transversal en nuestro jardín maternal. Ya a lo largo de esta clase van a ir conociendo de qué se trata. Pero en principio quisiera poder comenzar retomando algunas cuestiones que hemos visto a lo largo de este recorrido y específicamente en las primeras clases. Me refiero a cuando hablamos de crianza y enseñanza. Recordarán ustedes que no dejamos de lado ninguna de las dos porque son primordiales en nuestro día a día en el jardín maternal. Entonces, destacamos, ¿sí?, que en el jardín maternal, a diferencia del primer ámbito de crianza y enseñanza, que es la familia, en el jardín maternal como un ámbito institucionalizado, ¿sí?, los modos de crianza y enseñanza son pensados con anterioridad. ¿A qué nos referimos con esto? Son seleccionados con un criterio específico, ¿sí? Entonces, Claudia Soto y Rosa Violante, tomando lo propuesto por Fentesmacher, quien nos va a hablar de una buena enseñanza, estas dos autoras toman lo propuesto por este autor en relación a la buena enseñanza, pero para pensar a qué nos referimos cuando hablamos de una buena crianza-enseñanza, ¿sí? A grandes rasgos, entonces, plantean que nos referimos a una buena crianza-enseñanza cuando le podemos ofrecer a ese bebé, niño o niña, ofrecer experiencias que le permitan construir valores y acceder al repertorio, ¿sí?, cultural de esa comunidad. Es decir, que les tenemos que ofrecer propuestas, ¿sí?, que les permitan construir en relación a ese mundo externo en el que están insertos, ¿sí? Pero para ello hay algo fundamental y transversal, como les decía, a todas estas propuestas. Y cuando me refiero a esto, estoy hablando de el jugar. Winnicott, acá voy a tomar algo que Winnicott decía y me parece fundamental para poder comenzar a hablar de esto. Winnicott nos decía, jugar es cosa seria. Entonces, quiero poder dejar esta frase para poder empezar a hablar de el jugar. ¿Por qué decimos que es cosa seria? Porque a través del jugar los bebés, los niños y las niñas van a tomar esos elementos de su realidad externa, ¿sí?, para poder investirlos de significación en referencia a la realidad interna. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tenemos que conocer esto, ¿no?, o de esta manera? Bueno, es importante que tengamos en cuenta esto, porque nosotros estamos trabajando con bebés, niños y niñas, ¿no?, en una etapa crucial del desarrollo, en las primeras etapas del desarrollo. Y es entonces en estas etapas que a través del juego los niños van a ir conformando su subjetividad. Por ejemplo, pensemos, ¿no?, en lo que sucede cuando un niño transforma su realidad a partir del encuentro, ¿sí?, en principio con una cosa. En principio con una cosa, esa cosa se va a transformar en objeto gracias al valor que ese niño le va a atribuir
al momento que puede internalizar eso. Y luego ese objeto se va a transformar en un juguete, ¿no? Por ejemplo, los objetos de la vida cotidiana que utilizamos nosotros en las actividades. Recuerdan que hablábamos de las actividades cotidianas, ¿sí?, que realizábamos en el día a día del jardín maternal. Por ejemplo, la alimentación. Esos objetos que utilizamos en esos momentos, por ejemplo, una cuchara, ¿sí? Una cuchara que es una cosa, luego va a ser un objeto, ¿sí? Cuando lo empezamos a reconocer, a tocar, se puede convertir, por ejemplo, en un avión, ¿no? En una palita. Se puede convertir en un instrumento que hace ruido. Se puede convertir en muchas cosas, en todo lo que ese niño quiera, ¿sí? Y ya no va a ser una cuchara. Ya no es una cuchara, ¿sí? Es todo lo que ese niño quiera. Entonces, esto es gracias a un trabajo simbólico que realiza el niño, ¿sí? Un trabajo cognitivo que realizan los niños, y a partir de ese objeto, de ese juguete que va a ser luego, se va a poder crear toda una narrativa. Es entonces a partir de estas primeras etapas de juego que el niño va a encontrar una realidad para poder explorar. Aparecen entonces las primeras inquietudes, los primeros deseos por descubrir todo lo que está alrededor de ese niño, ¿sí? Entonces se van a ir consolidando lo que conocemos como impulso epistémico, es decir, el impulso por aprender. Y acá quiero también detenerme y que pensemos, ¿por qué? Porque tomar el juego como algo primordial, como algo necesario para el aprendizaje, es lo principal, ¿sí? Los docentes debemos poder habilitar este juego, ¿sí?, para que los niños se constituyan como verdaderos jugadores. Lo que constituirse como verdaderos jugadores les va a permitir a estos niños estar activos. ¿Y a qué me refiero con esto? Estar activos en el mundo, poder explorar, ¿sí?, poder ser parte, estar activos en su aprendizaje, ¿no?, en ese aprender. Entonces, el juego va a contribuir a desarrollar el pensamiento de esta manera como venimos hablando, va a contribuir a desarrollar el lenguaje y las habilidades sociales, ¿sí? Pero también es importante que podamos tener en cuenta ciertas cuestiones al momento de poner propuestas de juego al alcance de los niños, ¿no?, y pensar en ellas. Porque como decíamos, todo está pensado desde un criterio específico. Tenemos que tener en cuenta el respetar el ritmo y tiempo de cada niño, ¿sí? Porque como sabemos no son todos iguales. Tenemos que evitar la insistencia y la verbalización exagerada que va a distraer a ese niño de la actividad que está realizando. ¿Por qué? Porque como mencionábamos anteriormente, hay un proceso de internalización. Entonces, si nosotros le damos al niño propuestas constantemente sin dejar un tiempo para que pueda internalizar en relación a esa actividad que está realizando, no estamos contribuyendo ni al desarrollo ni al aprendizaje, ¿sí? Y además debemos poder acompañar y comprender a esos niños que todavía no manejan un lenguaje hablado, ¿sí? Que no manejan un lenguaje hablado, entonces lo vamos a hacer mediante la observación continua. Esta observación, como docentes, nos va a permitir
poder detectar en qué momento, ¿sí? En qué momento vamos a adentrarnos, vamos a ser partícipes de la propuesta, o si el niño está desarrollando esa propuesta, en qué momento vamos a acompañar de manera activa, ¿sí? En función a los saberes que podemos ir observando que el niño va construyendo. Entonces nos va a permitir pensar en la propuesta siguiente, en qué tenemos que adecuar, acompañando ese proceso de aprendizaje. En relación a los juegos, Soto y Violante van a mencionar algunos juegos que de alguna forma van a estar permanentemente en la sala, ¿sí? Es decir, que son los juegos principales para acompañar el desarrollo y el aprendizaje. Tienen que ver con los juegos motores, con los juegos de exploración de diversos objetos, como les decía, con los juegos de construcción, los juegos de ejercitación, ¿sí? Los juegos de coordinación motriz, los juegos del como sí, que vamos a volver a ello en los siguientes minutos de la clase, las apreciaciones de producciones artísticas y las producciones artísticas expresivas de los niños, las producciones corporales, lo plástica y lo sonoro, ¿sí? Obviamente que esto no tiene que estar todo junto en un mismo tiempo. Tenemos que saber seleccionar los materiales a utilizar, tenemos que saber los materiales adecuados, ¿sí?, al desarrollo de los niños, y sobre todo que sea atractivo y estimulante. Por ende, tiene que ser variado, ¿sí? En esta última instancia de la clase quisiera poder adentrarme un poco, y ustedes lo van a continuar trabajando con la profesora Macarena en próxima clase, específicamente en los juegos y materiales a utilizar en las salas que conforman nuestro jardín maternal. En principio nos encontramos con la sala de bebés, ¿sí?, de 45 días a 12 meses, como sabrán. En esta sala, ¿sí?, es necesario poder acompañar, porque se va a desarrollar lo que es el juego de ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? El juego de ejercicio tiene como elemento principal la repetición, ¿no? Entonces los niños golpean objetos, ¿sí?, los mueven, los acercan, los alejan, ¿sí? Por ende, podemos utilizar acá maracas, cajas sonoras. Les voy a ir dando algunos materiales para que ustedes se puedan ir orientando en relación a esto, y también lo van a tener que utilizar seguramente en la tarea de esta clase, ¿sí?, de la clase 6. En esto, otros materiales pueden ser jugos de goma, goma espuma. Luego, hacia los 7 u 8 meses, ya encontramos el juego de imitación, donde podemos adentrar otro tipo de juegos. Nos encontramos con el hacer ojitos, por ejemplo. Nos encontramos con el aplaudir, los juegos de toma y daca, aparecer y desaparecer, bueno, entre otros. Luego, en la sala de deambuladores de 1 a 2 años, acá ya aparece algo que es muy importante, que es el juego simbólico o de ficción, ¿sí? El cómo sí, que hablábamos anteriormente. Acá, en este juego del cómo sí, los niños hacen como que comen, por ejemplo, como que duermen con un muñeco, ¿sí? Entonces es importante propiciar una pregunta que se hacen los niños en esta etapa, que es: ¿qué más puedo hacer con esto que tengo?, ¿no? Se produce entonces un juego de imaginación y ya no tanto de exploración. Pero quiero acá detenerme en una cuestión que es importante destacar. Tenemos que acompañar el juego acá, en esta etapa, como verdaderos jugadores, ¿sí? Jugar verdaderamente. ¿A qué me refiero con esto? El jugar verdaderamente va a permitir, ¿sí?, un verdadero vínculo lúdico,
¿sí? Es muy importante. Entonces podemos proponer utilizar muñecos, potes, ollas, ¿sí? Mamaderas, todo lo que se les ocurra con respecto a esto. Y los docentes podemos proponer algún juego o acompañar en relación al juego que planteen los niños acá. Por último, en la sala de 2, ¿sí? Acá ya vamos a evidenciar también un juego simbólico, pero con una mayor capacidad, ¿sí?, de representación de situaciones cotidianas. Entonces aparece lo que es un juego con características más sociales, ¿sí? Un juego social. Entonces, los niños empiezan a compartir el juego, ¿sí? Hay un juego compartido. El juego nos invita entonces a superar lo que es el juego solitario y paralelo de las etapas anteriores. Los niños llegan entonces a, por ejemplo, ¿no?, proponer un juego con el otro y que el otro lo pueda seguir. Entonces hacen como que le dan de comer al compañero y el compañero responde, si abre la boca y hace como que come, o contesta quiero más, o está muy rico, y entonces sigue ese juego compartido. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es poder planificar, ¿sí?, esto. También otra cosa que se puede utilizar acá es el juego por sectores. Proponer distintas actividades simultáneas, ¿sí? De, por ejemplo, en un sector, exploración de objetos, en otro sector, objetos para realizar trasvasado, en otro sector, biblioteca, en otro sector, pintar, o en otro sector, el juego dramático. Sí, bueno, diversas situaciones, pero siempre desde un espacio planificado de cuidado que sea atractivo y problematizador para potenciar lo que es la autonomía en los niños. Entonces, con esto, dejándoles un poco así estas cuestiones para pensar, ¿sí?, que puedan utilizar en la actividad también, me voy despidiendo de esta clase. Ustedes van a continuar adentrándose en el juego que es tan importante en nuestro nivel con la profesora Macarena. Espero que les haya sido fructífera esta clase y les quiero dejar una frase de un autor que me gusta mucho, que es Esteban Levin. Y dice: no es el mundo en sí el que da lugar a los niños, sino el acto de jugar el que origina la posibilidad del universo infantil. Así que bueno, les agradezco mucho y con esto me despido. Gracias.